Bien, les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Y vamos a dar lectura desde el versículo 21 al 28. Mateo, capítulo 7, del 21 al 28, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, vamos a dejar este lugar entonces al pastor Daniel. Bueno, hermanos, les invito a que tengamos una oración más antes de meditar en la palabra del Señor de esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos ahora meditar por última vez en este día, en esta palabra. Ayúdanos, ayúdame, dame luz, entendimiento, humildad en el abrir de mi boca. Pon guarda a mis labios, a mi boca y a mi corazón, para que solamente pueda decir y hablar aquella palabra que ha de ser para edificación, para consolación, para exhortación de los hermanos y aún de mí mismo. Eterno Padre, lo cual también implica hablar verdad, con amor, pero también, Señor, con sencillez, como el Señor Jesús nos enseña a través de toda la palabra de cómo actuaba frente a las gentes y aún frente a sus discípulos. Bendito Padre, ayúdanos en este sentido y en todo lo que necesitamos, de las cuales cosas muchas nos damos cuenta y otras las tenemos todavía escondido por causa, Señor, de nuestra falta de luz y de entendimiento. Pero gracias porque tu misericordia crece, Señor, aumenta, cuando el pecado, aún estando presente, no es confesado, porque no nos damos cuenta que hemos pecado o porque vivimos en ignorancia, pero en tu misericordia, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario lo ha hecho posible. Gracias te damos por todo esto, gracias también por los hermanos presentes, por los que están conectados. Señor, que tú bendigas a tus hijos, no solamente en este lugar y en esta hora, sino en todos aquellos lugares donde en este día y en esta hora también están reunidos alrededor de este libro santo que es tu bendita palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando leía este pasaje me admiraba realmente la sencillez con que el Señor enseñaba grandes y profundas cosas, pues así lo declara la misma palabra del Señor al decirnos, aunque no se ha leído, pero en este
versículo 28 que se leyó, y luego en el otro que finaliza con este capítulo, que cuando acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y lo que el Señor acababa de hablar es todo lo que se relata en el Sermón del Monte. Muchísimas enseñanzas muy claras, aunque algunas escondidas, para ser reveladas al corazón del hombre, para ser aplicadas, pero que en todo ello encontramos aplicaciones muy prácticas, muy concretas, muy fáciles de entender, y esto nos habla de lo que realmente es un verdadero predicador y siervo de Dios, que no necesita, en verdad, tener gran parlería, sino la virtud del Espíritu para hablar palabra de Dios. Pues tomaba ejemplos como las aves del cielo, como las flores del campo, o como en este caso, cuando toma este ejemplo para hacer entender, a partir del versículo 21, luego de hablar de los falsos profetas, de los falsos doctores y de los frutos, y de que es imposible que un árbol bueno dé frutos malos, o al revés, que todo buen árbol tiene que dar buen fruto. Y luego hace una aclaración que, por supuesto, como toda la palabra de Dios, es temporal y atemporal. Era para su momento, es para nuestro momento y será para siempre. Al decir esta frase tan contundente y clara, que seguramente alguno dirá, bueno, esto no es para mí. Alguno tal vez lo tomará como una agresión personal por lo que luego dice, pero es como mencionaba en mi sencilla oración, como el Señor no hacía acepción de personas y al hablar verdad, les hablaba con doctrina, porque esto es doctrina bíblica. Al decir que no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo. Hay quienes han de entrar al reino de los cielos. Y eso estamos hablando en estos meses de escuela dominical. Hoy hablamos de la inauguración del reino de los cielos. También mencionábamos que ya estamos en los albores del final de la formación de la Iglesia de Jesucristo para completar el número de los redimidos, para formar parte de este reino de los cielos. Este versículo puede ser aplicado temporalmente en este tiempo en el cual nosotros vivimos, por tantos enseñadores falsos de la palabra de Dios, que, como dice el versículo 15, falsos profetas vestidos de ovejas, mas que de dentro en verdad son lobos rapaces. El apóstol Pablo agregaba que no harían perdón del ganado. ¿Y por qué decía esto? Que no entrarán en el reino de los cielos. Solamente entrarían aquellos que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces hace una cláusula
muy clara, muy concreta, muy excluyente, y alguno del tiempo actual diría, pero esto es muy discriminador. Pero el Señor no se ataba a estas cosas, ni tampoco hacía, vuelvo a repetir, acepción de la persona ni de los tiempos. Cuando hablaba verdad. Y su verdad es esta, que para entrar al reino de los cielos, la realidad es que hay que hacer la voluntad del Padre. Luego continúa, vamos a volver sobre esto, pero continúa este pensamiento para aclarar algo, porque en el 22 dice, y esto en algunos genera confusión, para mí no, pero para algunos sí, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y esto es temporal porque hay muchísima gente que esto encierra a estos falsos profetas que los caracteriza de esta manera, pues hablan con una clara, podríamos decir, palabra en apariencia verdadera, pero cuya esencia es totalmente antibíblica y herética. Y la respuesta de Cristo es, entonces le protestaré, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Veamos cómo el Señor define este texto, estas palabras, de una manera tan clara. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, el que hiciere la voluntad del Padre. Y muchos protestarán. Ahora la pregunta es la siguiente, a ver si me siguen. ¿En qué momento el hombre hará esta protesta al Señor que no podrá entrar al reino de los cielos? Porque, así les doy tiempo a que piensen, para que no digan que nos apura. Porque ningún versículo puede, es la regla de oro de toda ley de hermenéutica, de la sana interpretación de las Escrituras, ningún versículo puede anular o contraponerse o desestimar de alguna manera algún otro versículo de la palabra de Dios. Ahora acá el Señor no está inventando esto, esto va a ser cierto, esto va a ocurrir. Muchos me dirán, y ya lo está profetizando, en aquel día. ¿Y qué día será esto? ¿En qué juicio? El final. En el gran trono. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 20:11. Y le di mucha ayuda con la aclaración que le di. Prácticamente le di la respuesta. 20:11, sí. Qué bueno que soy. 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros
según sus obras. Y después en el versículo 13 relata de dónde salieron todos estos muertos, los que estaban en el mar, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Quiere decir que el Señor, cuando está diciendo esto, no se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Porque en el tribunal galardonador no va a haber juicio condenatorio, y los que han de ascender en el arrebato de la iglesia solamente serán aquellos que, como hemos estudiado, tienen ese sello puesto en su corazón que les garantiza la posibilidad única de ascender a los cielos y estar en la presencia del tribunal galardonador, donde cada uno recibirá de acuerdo lo que hubieran sido también sus obras, pero las obras de fe y aquellas cosas que el Espíritu Santo pudo obrar en sus vidas. Ahora, ¿por qué tiene que aclarar esto el Señor? Muy seriamente lo tiene que aclarar, porque esto va a ocurrir, está ocurriendo, y puede llegar a ocurrirnos aún a nosotros mismos, aún aquellos que pueden tener la confianza de porque dicen Señor, Señor, son hechos hijos de Dios y no lo son. Es notable porque esto uno lo predica permanentemente, pero se sigue escuchando a algunos que se dicen ser hermanos, y no lo hablo despectivamente, sino por el hecho de faltarle esa experiencia, porque dicen, pero yo me crié en la escuelita dominical, pertenecía a una familia creyente, todos mis abuelos eran creyentes, mi mamá era creyente, yo conozco los himnos, yo fui toda mi vida, toda mi infancia, toda mi juventud, después me aparté y me fui por otros caminos, pero y en eso depositan su confianza. Y no es así, no todo el que dice Señor, Señor. El Señor no se deja adular de esa manera y los aparta directamente por cuanto no hicieron lo que debían hacer. La obra, la condición era, como dice el versículo ahí más arriba que hemos leído, el que hiciere la voluntad. En el 24 dice, el que me oye y las hace. Estoy en Mateo 7, ahora el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, lo concreto realmente para todo ser humano es, al oír la palabra de Dios, hacerla. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Porque, miren ustedes, ¿quién puede decir que esto no es correcto? Cuando dice ahí, en tu nombre no profetizamos y lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, eran obradores de maldad y el Señor no los reconoce. No los reconoce. Ahí no va a haber lugar para apelaciones o reclamos o ninguna de estas cosas que hoy en día son tan comunes. El derecho de las personas, de las gentes. Tengo derecho, yo fui toda la vida en la iglesia, tengo derecho a que por lo menos me escuches. No hay ningún tipo de estas cosas. Esto es de temer, hermanos queridos, porque seguirá esto y sucederá en el tribunal final, en el gran trono blanco.
cuando sean juzgadas todas las almas. No los de la primera resurrección, que han de ser los renacidos, los redimidos, sino los de la última, o los de las distintas resurrecciones, o muertes, mejor dicho, en las distintas dispensaciones, cuando resuciten y tengan que dar cuenta de sus cosas. Y eso es lo importante, que cada uno entienda qué es lo que debe hacer. Esa pregunta se la hicieron al Señor de forma muy clara y sencilla, allí en San Juan, el capítulo 6, podemos leer desde el versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló el Padre, que es Dios. A él oíd, decía el Padre. Este es mi Hijo amado. Y entonces los judíos de su momento le preguntaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿De qué manera podemos entonces, oyendo la palabra, hacerla? Y el Señor, en el capítulo 17, versículo 3, enseña cuál es la obra que hay que hacer. Esta, empero, es la vida eterna. ¿Qué haremos, Señor, para tener la vida eterna? Preguntaron. Esta, empero, es la vida eterna. Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Esta es la verdad, para que se pueda cumplir lo que aquí el evangelista menciona, para poder entrar en el cielo, para poder... Miren, esto no es un cuento, no es una alegoría, es una realidad absoluta, total, que hay quienes van a entrar al cielo y quienes no. Quiera Dios que todos los que estemos acá entremos, pero la realidad es que eso solamente lo sabe Dios y lo ha de saber el alma. Lo triste sería que se dé cuenta cuando no puede entrar. Porque lo que Cristo cierra, nadie abre. Y lo que Cristo abre, nadie cierra. Y el hacer la voluntad de Dios es conocer a Dios en primer lugar, pues es el Padre que nos guía a Cristo, y a su vez Cristo nos ha de guiar al Padre. Pues Él dice en su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí, por el Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Qué importante es la prudencia, el atender, el escuchar y el obedecer. Así le decía, siempre lo repetimos porque son textos claves, claros, concretos. No solamente el prestar atención, sino el obedecer la palabra de Dios. Es la prudencia que enseña a un hombre sabio que entienda que debe depositar su casa, su vida, su ser, sobre algo firme, estable, inconmovible, sobre la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo. No hay cosa más firme, pues todo
el universo inmenso tal cual como es, que el hombre no alcanza a medir, ni a ver, ni a observar, detrás de lo que hay de todo, pues son todos cálculos matemáticos. Y aún los más grandes telescopios no alcanzan a transponer los límites de esa inmensidad. Todo eso, de lo que se ve y de lo que no se ve, se sostiene sobre esta peña, que es Cristo. Es notable esto, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿cuánta fe hay que tener para creer eso? Bueno, la fe de un grano de mostaza. Ojalá tuviéramos eso. Con esa fe ya alcanza para creer que sobre Cristo reposa todo eso y se sostiene y se mueve y tiene vida y existe, y en su nombre fue todo hecho, y por Él y para Él. ¿Cuánto más entonces un hombre prudente debe entender que en esta vida lo mejor que puede hacer es depositar su vida sobre esta peña, que implica el oír y el hacer? La fortaleza nos dará el Señor, quien es el que da el poder y el hacer por su buena voluntad. Le voy a hacer una acotación a nuestro hermano Fernando, cuando habló de David, que David pudo hacer todo eso que hizo porque tenía el Espíritu Santo en el corazón. Por eso tenía esa bondad poco común. En el mismo capítulo, eso no lo leyó, pero si ustedes lo leen después, ese rey le dice que es como un ángel. Fíjense, si quieren después lo leen, que tiene el rostro de un ángel, David, porque tenía el Espíritu Santo. Era un hombre como todos nosotros. Pero fíjense la importancia entonces de poner nuestras vidas en sus manos y permitir que Él obre para que, me llamaba la atención esto, ¿no? De todo lo que tuvieron que atravesar hasta llegar a obtener la victoria final. Y la obtuvo, gracias a Dios, por la fortaleza que tenía ayudado del auxilio de Dios. No es porque David era fuerte en sí mismo. David era un hombre como cualquier otro. ¿Por qué pensamos que venció a Goliat? ¿Porque era valiente y fuerte? ¿Inteligente, sabio? Era porque lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántas veces en los salmos dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que yo los romperé? Porque tenía el Espíritu Santo. Por eso después clama, y no quites de mí tu Espíritu Santo. No lo quites de mí. Porque sabía cuánto dependía de Él. Y acá y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella vida. Volvemos a reiterar un poco, a repetir. A veces es notable como el Señor nos guía para coincidir, por lo menos, en determinada línea de pensamientos. Pero ¿quién de nosotros no está siendo así abatido de esta manera? Por vientos, lluvias, ríos o avenida de ríos, que implican sufrimientos, padecimientos, adversidades, planes que no resultan. ¿No será tal vez, en principio, porque hay un propósito de Dios? Hay una sabiduría de Dios en esto. Porque Dios tiene que ser glorificado.
y ha de ser glorificado. Hoy me preguntaba el hermano Silvio de la muerte de Juan el Bautista. Una muerte tremenda. Pero ignoramos realmente los propósitos de Dios para Juan el Bautista y aún para glorificar su propio nombre. ¿Qué es lo que va a quedar? Después las formas pertenecen a Dios. ¿Quién le puede decir a Dios que haga así o que haga asá? Ninguno de nosotros. Pero lo cierto, y yo puedo estar seguro, es que la casa de Juan el Bautista quedó firme. No fue conmovida. Aunque le cortara la cabeza, pobre. Si lo miramos desde el punto de vista humano, es atroz. Y lo mismo que a Pablo y a tantos otros mártires. Y a los degollados que clamarán en el tiempo de la tribulación al Señor Jesús: ¿cuándo vengarás? Nuestras vidas, la sangre de los degollados que clamaban a Él. Y todo esto tiene que ver con propósitos de Dios. Y no cayó, dice, porque esta es la seguridad, la doctrina con que les hablaba, porque estaba fundada sobre la peña. Está puesta sobre mí. Venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Peña firme, segura, inconmovible. ¿Acaso no dice el Salmo: y sacóme de un lago cenagoso y profundo donde no puedo hacer pie? Y cuando lo levanta sobre una roca firme y le da un nuevo cántico. Ese es nuestro Señor. Ese es aquel que nos promete que podemos entrar al reino de los cielos haciendo su voluntad, conociendo a Dios y conociendo a Jesucristo, en primer lugar como Salvador personal, como mi único y suficiente Salvador, cosa que tiene que dar su fruto. Tiene que ser un fruto visible. Fruto visible. Y no me voy a cansar de insistir desde este púlpito, mientras el Señor me dé salud, vida y gracia, de decir que esto tiene que ser así. Tiene que haber fruto en la vida de un alma que dice tener a Cristo en su corazón. Tiene que haber fruto, porque si no iría contra la palabra. Iría contra la palabra. Tiene que haber fruto. Por lo menos alguna vez una inclinación, acercarse. Fernando hacía una aclaración, ¿no? De aquellos que trabajan, de aquellos. Y hay hermanos que tal vez no hacen nada, pero no importa, vienen a escuchar la palabra de Dios. Eso es importante. Eso es importante. Pero hay otros que dicen tener a Cristo en el corazón y no se les mueve un pelo, ni durante un día, ni durante un año, ni durante décadas. Y confían porque hicieron esto, aquello, hicieron algo alguna vez, o estuvieron en alguna reunión y levantaron la mano. Siempre digo esto porque lo aprendí de otro predicador. Muchos creen en el Señor. Como se puede creer, y lo repito, que el fuego, ¿qué hace? Calienta y quema. Como el agua, refresca y moja. Como el viento, que sopla. Como algo que cae. Creer en tantas cosas que así, en ese mismo nivel, se cree en Jesucristo. ¿Me entienden? Yo creo que una silla sirve para sentarse, sí, lo creo. Y también creo en Cristo. En ese mismo nivel de igualdad.
Y acá está hablando de creer en Cristo, en oír su palabra y hacerla, porque implica salvación y vida eterna. Y en esa vida eterna y en esa salvación que Él nos da, implica el ser engendrados hijos de Dios. San Juan lo dice, los cuales son engendrados no con sangre o carne, sino de Dios. Ir siendo renovados, cambiados, pero no en un lavado de cabeza, sino porque voy crucificando y limpiando y quitando cosas de la mente, del corazón y de la conducta. Todo eso implica también el oír y el hacer la palabra de Dios. Dejar la pasada manera de vivir, viciada, marcada con cosas de pecado, de suciedad. Eso ni hablar. Eso sería lo primero que tendríamos que empezar. Y luego seguir con aquellas que son más sutiles, de carácter espiritual, pero continuar y esforzándonos, como escuchamos hoy. Esforzándonos en Jehová, en el nombre del Señor. Conducirnos por caminos de santidad. Uno a veces ve hermanos que ya erraron una vez y continúan y siguen errando y siguen errando. No porque uno sea juez, sino porque está a la vista. Erraron una vez y volvieron a errar, y volvieron a errar, y vuelven otra vez a errar. ¿Cuándo se cambiará eso? ¿Será que acaso se oye pero no se hace lo que Dios enseña? Luego también empezar a producir esos frutos, el fruto del Espíritu. Es uno solo, con muchos gajos. Siempre lo comparo con un fruto. Una mandarina, por ejemplo. Es un solo fruto porque tiene muchos gajitos. Para entenderlo. El fruto del Espíritu. Hoy hablábamos de los dones espirituales. Para servicio, para servir a Cristo. Para que mi vida tenga un propósito y un fin. Empezar a desarrollar. Dones de la característica que sea y como el Señor quiera, repartir a cada uno. Ir siendo preparados día a día para el encuentro de nuestro Señor. Todo eso implica no cayó. A pesar de las adversidades, bueno, prosigo por ver si alcanzo aquello. El otro día decíamos esto, ¿no? Para lo cual también fui alcanzado, o por quien fui alcanzado. Nos va preparando para el encuentro, para que un día y la iglesia diga, ven, Señor Jesús. Muchas veces ya quisiéramos que el Señor venga, pero ¿por qué? Porque estamos absolutamente saturados de problemas y de dificultades y de dolores y estamos en una situación que ni siquiera nosotros sabemos en dónde estamos parados. Y estamos, que el Señor venga allá a salvarme de esto. Y uno podría decir, bueno, no está mal pedir que el Señor venga. Pero lo correcto, lo bueno, sería desear la venida del Señor, no en plena desesperación,
sino que nos encuentre haciendo así, dice el Señor, obrando y trabajando por el Señor y esperando con anhelo. Porque vamos a ser sinceros, cuando estamos bien, cuando todo va bárbaro, cuando estamos en plena felicidad, ¿quién se acuerda y pide, Señor, ven pronto? Que levante la mano. Le voy a dar tiempo. ¿Quién se acuerda? Y cuando estamos en plena desgracia, ¿quién se acuerda de la venida del Señor? Bueno, no levanten la mano todos. No levantó nada la mano. Ya que no se acuerdan ni de una manera ni de otra. No nos acordamos de la venida del Señor. Pero lo cierto es que también tenemos que entender que la presencia del Señor en nuestras vidas nos ha de acompañar cada momento hasta que Él venga a buscarnos o hasta que nos llame a su bendita y santa presencia para estar con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por ende, cualquiera, y fíjense, es la misma. Está el que oye, están todos oyen, pero hay una división. El que hace y el que no hace. No hay un punto intermedio. Siempre aclaramos esto también. Con el Señor no existen los grises. No existe, ¿cómo se llama eso? La paleta de colores. Donde, bueno, si no es rojo será azul, si no es azul será verde, si no será verde será amarillo, y si no rosa. No. Es hacer o no hacer. Por eso dirá más adelante, y cualquiera que oye estas palabras, y para cómo lo hace personal, cualquiera que me oye, dice el Señor. El Señor es el que nos está hablando. El que me está hablando y te está hablando. Y cualquiera que me oye y no las hace. ¿Cuánto desagrada o duele cuando uno da una orden y oyéndola no se hace, no se cumple, no se obedece? Y a veces es reiterado y uno se cansa, bueno, ya no le digo más nada. ¿No? Para entender un poquito. Y la comparación es con la insensatez, la total falta de cordura, de prudencia. Pues, aconteciendo las mismas cosas, el final es trágico. Pues dice que la casa cayó y fue grande su ruina. Y lo unimos, y terminamos con esto, al último versículo de Apocalipsis que leímos primero. El que no fue hallado escrito fue lanzado, fue arrojado. No os conozco, apartaos de mí. Queridos hermanos y amigos, asegurémonos de esta bendición tan grande que el Señor nos da y de este privilegio bendito, precioso, santo, de entrar en el reino de los cielos. Pero hagamos su voluntad. Y si alguno tal vez, siendo creyente, no está del todo, podríamos decir, como tiene que estar, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y el tiempo que perdemos hoy, ya no lo vamos a recuperar mañana. A veces la Escritura dice redimiendo el tiempo.
salvando el tiempo. Pero los años perdidos fueron años perdidos. ¿Cómo recupero años que dejé pasar? Y a veces toda una vida, cuando podría haber sido una vida absolutamente fructífera y otra vida que llega un poco o nada, solamente con su salvación. Hagamos, hermanos, lo que el Señor nos enseña en su palabra y seremos en verdad bendecidos. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.